Pónganse de pie. Y vamos a varios pasajes de las Escrituras. Uno que se encuentra en Génesis 25. Génesis 25, versículo 28 al 34. Después Hebreos 12, 16. Pero en primer lugar este lo leemos. Génesis 25, 28 al 34 dice así. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje. Y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom, esto es rojo. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Hebreos 12, 16. Hebreos 12, 16. A muy grande distancia entre una escritura y la otra dice así. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Que el Señor bendiga su santa palabra. Oremos. Padre, gracias, Señor, porque nos permites este día para crecer espiritualmente por medio de la Escritura, la palabra que tienes para nosotros. Gracias te damos, Señor, porque esa palabra es viva, es tonificante, es fulminante contra el pecado, es la vida de nuestra alma. Y te damos gracias porque en esta oportunidad tú has escogido para nosotros esta bendición de esta clase de palabra. Sea glorificado tu santo nombre y alcanza los perdidos. En esta tarde, aquellos que si mueren van al infierno porque están perdidos. Alcánzalos, tócalos, resplandece en sus vidas para que ellos lleguen a conocer la vida eterna que es Cristo Jesús. Así te lo pido en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Una de las comidas más ricas del mundo es una clase de pescado que se encuentra en el Japón, del pez globo o el pez fugu. Es una de las comidas más caras. Se dice que un plato de esos cuesta por lo menos 300 euros, o sea, $500. Esta clase de pez, hermanos, es muy apreciado por el japonés. No lo come todo el mundo porque es muy caro. Pero esta clase de pez tiene una característica y es de que su comida también al mismo tiempo es la más peligrosa, porque ese animal tiene un veneno en sus intestinos y mucha gente ha muerto por comer esta clase de pez. Hermanos, esto no les asuste, porque aún hay una comida más peligrosa por causa de su veneno, y fue la comida que comió Esaú. Por eso el tema es la comida venenosa de Esaú. Este tema, hermanos, es una advertencia de parte de Dios. Quizás sea para usted la última advertencia, porque estamos pasando por tiempos peligrosos donde lo espiritual nos importa poco, donde lo espiritual lo transamos por cualquier otra clase
de negocio. Y esto es una advertencia, porque muchas veces estaremos jugando con el Señor, con las cosas de Él, y necesitamos, hermanos, penetrarnos en la palabra. Es lo único que satisface el alma, la palabra de Dios. ¿Cuántos trajeron su Biblia y póngala en alto, así como la tengo yo? Para que la otra mano, si está por la otra mano ocupada, ponga la Biblia como la tengo yo. This way, así, con las dos manos. Con las dos manos. Already, gracias, pueden bajarla. La palabra de Dios, hermanos, es nuestra información de parte de Dios en esta clase de tiempo que estamos viviendo. Es un tiempo de apostasía. Es un tiempo de rebelión. Es un tiempo de echar tras nuestras espaldas la palabra de Dios. Entonces, este tema de la primogenitura que menospreció Esaú, hermano de Jacob, eran gemelos, por cierto. Menospreció su primogenitura por un plato de lentejas. Como ven en el libro de Hebreos, que no haya ningún profano o fornicario. Usted va rápidamente a ese versículo para que podamos tener la clara idea de Hebreos 12:16. Dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Así que las lentejas de Esaú se le convirtieron en el veneno, peor que el veneno del pez globo o fuju, peor, porque esto fue a nivel espiritual. Espiritualmente fue la peor transacción o el peor negocio, the worst deal que hizo Esaú en relación con lo espiritual. Fue la peor transacción, peor negocio. ¿Qué negocio está haciendo usted con su alma? Este es un negocio horrible. Si vemos la historia, hermanos, o si vemos nuestra vida, la vida es un negocio. Sí, la vida es un negocio. Por ejemplo, es compra-venta. Usted compra o usted vende. Ejemplo, usted va a la escuela. ¿Qué pasa en la escuela? Le devuelven conocimiento. Así que los que van a la escuela no vayan a regañadientes, que ese es un negocio de su vida, de su prosperidad. Usted va a la escuela y allá hay reglas. Bueno, la escuela pública tiene menos reglas que la escuela privada, pero allá hay reglas que transforman, podemos decir, su negocio en conocimiento. ¿Y qué pasa con el conocimiento? El conocimiento te coloca por encima de los malos negociantes de sus vidas. Esos que negociaron mal sus vidas, no estudiaron. Entonces tú estás por encima de esa clase de personas. El que estudia va por encima. El que no estudia le toca los trabajos más rudimentarios. Entonces la vida es, podemos decir, es un negocio. Y entonces vamos a las Escrituras para buscar otra comparación que usted encuentra en Jeremías capítulo 2. Este libro de Jeremías es muy interesante y en el capítulo 2 vamos a ver lo que Israel hizo con la palabra de Dios. Jeremías capítulo 2, 12 y 13, dice así: espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. El versículo 11 para mejores efectos dice así: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Israel hizo un mal negocio o una mala transacción con Dios. El mal negocio de Israel fue dejar a Dios por ídolos. Ese fue el negocio de Israel. No por ignorancia, porque tenía todo el conocimiento, toda la revelación, como usted tiene la Biblia como revelación de lo que Dios es y lo que espera de usted. Entonces Israel, hermanos, negoció mal con Dios, lo dejó por los ídolos. Mal negocio, mala transacción.
dejó el agua de la vida eterna por el lodo del mundo. Porque ahí dice claramente, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Y esto es para nosotros en esta tarde lo siguiente, que según lo que hagas con tu vida, así mismo será tu paga. Dios le pagó a Israel con cautiverio y esclavitud. 70 años. Según lo que hagas con tu vida, recibes el pago. Esta vida es un negocio. Te cruzas de brazos y viene la paga. Te pones en actividad a estudiar y a hacer todo lo que debes hacer, y entonces viene la paga también, viene la recompensa. Así que, hermanos, espiritualmente muchos están haciendo malos negocios con su vida. ¿Por qué? Si vamos al libro de Romanos capítulo 14, allí hemos cantado algunos versículos, Romanos 14, 7 y 8. Dice así la palabra del Señor: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Entonces muchos están haciendo malos negocios con su vida. ¿Por qué? Porque están viviendo para sí y no están viviendo para el Señor. Este tiempo es peligroso. Este tiempo es para vivir en la luz y no en las tinieblas. Este tiempo es para vivir debajo de la poderosa mano de Dios. Porque la Escritura lo dice: ninguno de nosotros vive para sí y ninguno de nosotros muere para sí. Hermanos, abran los ojos, destapen su entendimiento, piensen seriamente y oigan al Espíritu Santo. El libro de Apocalipsis, cuando se dirige a las 7 iglesias, termina con la sentencia: el que tiene oídos para oír, y para eso busco una cita nomás, Apocalipsis 3, 21 y 22, dice así: y aquí, al otro lado, dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, hay que abrir los ojos del entendimiento para poder discernir en este momento cómo este mundo está viviendo y cómo no debemos, como hijos de la luz, conformarnos con el mundo. Abra los ojos y vea la ruina de los impíos, vea la destrucción de ellos, vea cómo van decayendo por vivir en el pecado. Abra el entendimiento para que oiga el Espíritu Santo. El Espíritu Santo gime con, podemos decir, con lenguaje indecible por nosotros, para que podamos discernir que este tiempo que estamos viviendo, hermanos, es un tiempo muy peligroso, es un tiempo de destrucción. Y ese es un negocio que estamos nosotros prácticamente, queramos o no queramos, estamos viviendo dentro de esta rueda de la creación. Estamos en el mundo aunque no somos del mundo, pero el mundo nos asedia, nos persigue, nos trae toda suerte de tentaciones para que nos apartemos del Señor. ¿Cuál es su negocio con el mundo? Cristo dice, la palabra del Señor dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Hermanos, vemos la palabra del Señor, la comida venenosa de Esaú, capítulo Hebreos 12, porque allí está más ampliado, definido, claro. Hebreos 12, es bueno leerlo y repetirlo. Hebreos 12, claramente está la declaración, dice así: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Esaú fue uno, como tal vez gente de las iglesias, que le dio más importancia a lo material, más importancia a lo que es constante y sonante, más importancia a lo material que venir a la iglesia y espiritualicémoslo o hagámoslo en el contexto del día de hoy. Así fue Esaú, le dio más importancia a lo material que venir a Alfa y Omega, que venir a la iglesia. Hermano, venir a la iglesia es un buen negocio.
Cuando usted viene a la iglesia, usted viene al mejor negocio del mundo. Porque la iglesia es la agencia divina, es la única agencia que Dios tiene en la tierra. La iglesia. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. No el estadio de los Redskins. No ninguna plataforma, ninguna tribuna, ningún lugar, ni su casa. Es la iglesia. Entonces, hermanos, venir a la iglesia es el mejor negocio que usted puede hacer. Es la agencia de Dios donde usted recibe lo que el mundo no le da. Aquí recibe la enseñanza. Aquí le abre el ojo, el entendimiento, la palabra de Dios para que piense, razone y obre en conformidad con lo que el Espíritu Santo le pone. ¿Y cómo le pone? De acuerdo con las Escrituras. Eso es la iglesia. Hermanos, mirando la historia de Esaú, usted puede ver que Esaú puso lo material por delante. Y en días pasados, hermanos, en el boletín de enero, cosas urgentes y cosas importantes. Esaú, en este caso, puso las cosas urgentes de su hambre y no las cosas importantes. Este boletín del mes de enero dice así: un presidente de Estados Unidos dijo, hay muchas cosas que son urgentes, pero muy pocas que son importantes. Para el año 2011 vas a tener que sortear entre lo urgente y lo importante. ¿Cómo puedo separar las cosas urgentes de las importantes? Hay diferencia, y sigue usted que leyó el boletín, entre las cosas urgentes y las cosas importantes. Y ya para los efectos vamos al libro de San Mateo capítulo 6 para definir más bien las cosas urgentes y las cosas importantes. Mateo 6, 25. Tomando el caso de Esaú, puso prioridad entre lo urgente y lo importante. Y en Mateo 6, 25, para los efectos, dice así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Esto es importante. Esto es importante. Pero si vamos al versículo 33, mire lo que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Allí está la diferencia entre lo urgente y lo importante. Es importante comer, vestirse, trabajar, pero es urgente por encima de todas las cosas buscar el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que Dios nos enseña, entre lo que es primario y lo que es secundario. Usted tiene que comer, yo también tengo que comer. Pero aquí nos enseña la palabra del Señor lo que es la diferencia entre lo urgente y lo importante. ¿Y qué pasó con Esaú? Esaú optó, razonó y tomó la decisión de optar por el veneno de su vida, que fue lo material. Optó por la comida. ¿Y cuál fue el resultado? Esaú murió espiritualmente. Murió espiritualmente. Y algunos de nosotros, al analizar estas cosas y ver nuestra vida, estamos prefiriendo muchas veces la comida que perece a cambio de la comida que a vida eterna permanece. Por eso hay que leer el proverbio. Hay que escudriñar las Sagradas Escrituras. ¿Cuál fue la ganancia de Esaú? Un plato de lentejas, ¿sí? Se ganó un plato de lentejas. ¿Cuánto les gustan las lentejas? A ver, I like it. I love it. Más que los frijoles, ricas. Era rojo el guiso, o sea, tentador. La Biblia no describe mucho, pero con 2 o 3 palabras describe todo. Ese plato rojo, ese guiso rojo. Hermano Carlos, que es cocinero, sabe lo que significa todos esos detalles. Un plato de lentejas fue la ganancia. Pensó engañar a Jacob, el engañado fue él.
viendo la historia desde Génesis hasta este libro de Hebreos, sí obtuvo una breve satisfacción transitoria. Y esto nos remonta a la breve y transitorio placer, como la joven que da su virginidad, para que allí en adelante le pese el resto de sus días. Un placer transitorio, pero el resto de su vida, una mancha que no puede borrar. O un diploma que viene a los 9 meses, un hijo, u otro hijo, un tercer hijo. En la historia de Alfa y Omega hemos conocido muchas personas de allí, de la zona latina, la Colombia, Roy, como le dicen, la Mamplesa y la Parro, y etcétera, etcétera. Niñas de 13, 14 años que venían a la iglesia. Por un placer transitorio quedaron embarazadas. Primera vez, luego viene la segunda vez otro hijo, tercera vez otro hijo. Ese es el engaño del pecado, la mala transacción, el mal negocio que hace una persona que subestima lo espiritual, el alma, subestima las cosas de la eternidad, eso es espiritual. Por algo transitorio de esta vida, llámese el trabajo, llámese las obligaciones paternas y maternas o con su país, etcétera, etcétera. Tenemos que abrir nuestros ojos, hermanos, porque usted ve en Esaú que es su mal, su problema, al final no tuvo reparación, como la joven que entrega su virginidad, no tiene reparación. ¿Por qué digo esto? Porque está pasando en nuestros días, en nuestras congregaciones, en nuestros hogares. Lakeview Baptist Church, donde trabajé como monitor allá en San Antonio, Texas. La hija del director de la escuela, de 15 o 16 años, salió embarazada. Por eso digo, dentro del mismo nido de las iglesias, las niñas o los niños están pasando por una crisis espiritual, de dejar lo más importante para entregarse al pecado. Y viene la destrucción donde, como a Esaú, no hay tiempo para reparación. Fue una pérdida absoluta para Esaú, porque perdió su bendición, la de ser el jefe patriarcal. Era el mayor y era una bendición. La primogenitura, tenía bendición de la tierra, de sus padres, sus familiares, pero tenía bendición de Dios. El primogénito era bendecido por Dios. Eso fue lo que obtuvo Esaú, no tuvo reparación. El ejemplo de Sansón. El ejemplo de Sansón, a grandes rasgos, la historia es de que Sansón también llegó al clímax de su satisfacción, pero también fue el clímax, o sea, el cenit, lo máximo de su pecado, porque le fue prohibido a Sansón tener contacto con las muchachas de los filisteos. Le fue prohibido, y en las primeras de cambio que se hizo, muchachón o adolescente o joven, se enamoró de una filistea en el valle de Sorek o allá con los filisteos. No pudo consumar su matrimonio, entonces después se enamoró de otra filistea, una ramera. Tampoco pudo tener satisfacción, se enamoró de Dalila, que fue la última. Entonces tuvo una mala relación, un mal negocio. ¿Qué mal negocio tuvo Sansón con tanta fuerza? La inspiración del Espíritu Santo. Porque fue escogido por Dios para ser bendecido, como usted, señorita, usted joven, usted teenager, usted ha sido escogido por Dios para ser bendición al mundo. Sansón despreció su bendición espiritual. Entonces eso afecta el alma. Tomemos el libro de Jueces capítulo 16, versículo 16. Y usted encuentra lo que le afectó a Sansón. Su situación espiritual, ¿dónde afecta la vida espiritual el pecado o el contacto con el mundo? Jueces 16, yo creo que ustedes ya lo encontraron y yo estoy apenas llegando, y dice así:
Y aconteció que presionándole ella cada día, o sea, Dalila, yo acorto los temas. Y aconteció, digamos, que Dalila presionándole cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Mortal, letal, angustia. Eso es el resultado de hacer negocios, mal hechos los negocios, hacerlos en la carne. Eso le pasó a Sansón. ¿Cuál fue el resultado? De ahí en adelante fue un perdedor. Le sacaron los ojos. Fue perdedor hasta que se murió. La última declaración que dice: Señor, ayúdame para que yo muera con los filisteos. Y Dios le concedió esa petición. Pudo haber orado positivamente. Y murió con los filisteos. Su alma, mira la cuestión espiritual, su alma fue reducida a mortal angustia. Cuando negociamos lo espiritual o lo transamos, o sea, lo ponemos por el suelo y buscamos lo material, nuestra alma es la que sufre el quebranto. Usted llame mi papá, mi mamá, no, es usted. Llámese quien se llame. Es usted la persona que sufre las consecuencias, como Sansón, como Esaú. Tenemos otro ejemplo, y este es el último ejemplo, el mal negocio de Judas. Y vamos a San Mateo capítulo 26, 14 al 16. San Mateo 26, 14 al 16. Dice así: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? O sea, al Señor Jesucristo. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. ¿Cuál fue el mal negocio de Judas? Sus antecedentes. Un hombre que amaba el dinero. Esa es la raíz de la manera en que Judas empezó a descender. Amaba el dinero, y para eso vamos a Primera de Timoteo, para que usted asocie bien lo que Dios nos habla en esta tarde. Primera de Timoteo 6:10, dice así: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces Judas amaba el dinero, aquello que lo condujo a tergiversar su mente en pensar lo que es recto, justo y honesto delante de Dios. Y su corazón fue pervertido por causa del dinero. Y entonces, ¿qué fue el negocio de él? Entregó al Señor Jesucristo. Judas entregó al Señor Jesucristo. Judas perdió todo, podemos decir. Judas entregó su honor al hacerse ladrón, porque era ladrón. Judas traicionó a sus amigos, los discípulos. Lo peor de todo, Judas despreció su alma. Cristo, que es omnisciente y que en los días de su carne fue hombre, pero fue omnisciente, omnipresente, inmutable, eterno, el verdadero Dios y la vida eterna, dijo de Judas en San Marcos 14:21: bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Usted puede ver lo que él despreció su alma, haciendo todas estas fechorías, todos estos pecados, traicionando al Señor Jesucristo, buscando un lucro que lo llevó a la oscuridad mental. ¿Cuál fue su ganancia? 30 piezas de plata. ¿Cuál fue su ganancia? Vergüenza. Cuando el pecado llega a su vida, lo que queda es vergüenza, lo que queda es desolación, queda la desesperación. Este hombre quedó desesperado. No hay manera de describir la desesperación a un ser humano que se va contra la creación, contra el Creador. No hay cosa más horrenda que caer en las manos del Dios vivo. Dios no trabaja tanto en el físico como en la mente. La mente está allí recibiendo, castigándole cuando usted comete un pecado.
Dice la Escritura, huye el impío sin que nadie lo persigue. ¿Por qué? Porque allí en su mente sigue el efecto de la transgresión y de su pecado o de su mal negocio. Entonces Cristo dijo eso de Judas: bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. 30 piezas de plata, vergüenza, desprecio, desesperación y una cosa más, la peor de todas: se le metió el diablo, se le metió Satanás. Cuando una persona deja la iglesia, está en muchos peligros. Porque en la iglesia usted aprende a cómo combatir al diablo. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. En la iglesia usted aprende: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. A Judas se le metió el diablo. Hermanos, hay un corito, yo recuerdo ese corito de Lancaster, y creo que días pasados les traje otro corito de Lancaster. Ese corito dice: si el diablo viene a tu corazón y te dice déjame entrar, ¿cuántos lo conocen? Cantémoslo entonces. Gloria a Dios. Dice así: si el diablo viene a tu corazón y te dice déjame entrar, repítalo: si el diablo viene a tu corazón y te dice déjame entrar, dile: no, 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 Cristo vive en mí, no hay lugar para ti. Dile: no, 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 Cristo vive en mí, no hay lugar para ti. Pónganse de pie, lo cantamos, porque no lo cantaron, apenas lo tararearon. ¿Listos? Si el diablo viene a tu corazón y te dice déjame entrar, y si el diablo viene a tu corazón y te dice déjame entrar, dile: no, 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 Cristo vive en mí, no hay lugar para ti. Dile: no, 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 Cristo vive en mí, no hay lugar para ti. Amén. Tomen asiento. ¿A quién se le metió Satanás? A Judas. El diablo se le metió a Judas. ¿Qué pasó, hermanos? La paga del pecado es muerte. El pecado de Judas lo llevó a la muerte. Hermanos, fue ese su negocio, fue esa su transacción. El fruto de la transacción, la paga del pecado, la paga de la transacción, la paga de ese negocio, fue la muerte. Doble muerte. Se suicidó, muerte física, pero al mismo tiempo, hermanos, separación de Dios eternamente. De Judas, la Biblia habla claramente como el hijo de perdición. Tuvo todas las oportunidades que ninguno de nosotros hemos tenido de ser uno de los 12 apóstoles. Sin embargo, se le metió el diablo y allí terminó. Yo voy a concluir con varios puntos, hermanos, y esta es la pregunta: ¿cómo van tus negocios con Dios? Repito, ¿cómo van tus negocios con Dios? ¿Cómo está tu vida? ¿Qué estás haciendo? Si tomas las 24 horas, ¿cuántas horas son de tu mejor negocio? ¿Con Dios o contigo mismo? Y esa es la pregunta: ¿cómo va tu negocio con Dios? Cada acción afecta la vida para bien o para mal. ¿Cuál es tu negocio? ¿Cuál es tu acción con Dios? ¿Qué relación tienes tú con Dios? ¿Qué es Dios para ti? ¿Qué significa Dios? ¿Qué significa Jesús para tu vida? ¿Qué tan cerca estás de Jesús? ¿Qué tanto asimilas o practicas lo que Él te ha enseñado? Ese es el negocio. Si tienes negocio con Jesucristo, estás continuamente hablando con Él, como en la empresa. La empresa, usted llega a las 7 o las 8 y marca la tarjeta y cada rato el jefe está detrás de usted. Cada rato está visitando, usted tiene que darle cuenta según la naturaleza de su trabajo. Pero cada rato el jefe está detrás de usted. Yo trabajé en diferentes compañías y había una relación con el jefe permanentemente. Y esa es la pregunta o la analogía: ¿qué relación tienes tú con el Señor Jesucristo? ¿Le oyes? ¿Te gustan sus mandamientos? ¿Te gustan sus prohibiciones? Te prohíbe muchas cosas. ¿Por qué? Porque eres la luz del mundo. Eres santo. ¿Cuántos son santos? A ver, levante la mano. Mejor se ponen de pie los que son santos.
Si usted es católico, yo creo que va a tener que quedar sentado porque para los católicos el santo es algo que ponen por allá. Algunos todavía no saben lo que quiere decir santo. Pueden tomar asiento. Santos. Ser santos en toda ¿qué? En toda vuestra manera de vivir. ¿Y cómo vives? ¿Cuál es tu negocio? ¿Cómo vives? Por ejemplo, ¿cómo te vistes? Para la iglesia con vestido hasta acá y para la escuela hasta arriba. ¿Cuáles son tus palabras, tu vocabulario en el trabajo? Ahora dejemos los estudiantes. Pero en el trabajo, ¿cuál es tu vocabulario con la gente que te rodea? ¿Cantas alabanzas en el trabajo o cantas rock and roll o bachata o lo que sea? ¿Qué cantas? Hay gente que en la iglesia no canta, pero cantan las otras cosas del mundo. Su estado espiritual de vida le traiciona, que muchas veces ni cuenta se dan que están cantando cosas del mundo. Pero vienen a la iglesia y no cantan un himno a pesar de todas las letrotas que ponen los hermanos aquí. Es unas letrotas ya técnicas, no era la antigua tarjetas que poníamos allí, plásticos que poníamos, difícilmente se veía, ahora sí se ve las letras y hay gente que no canta, o sea que no tiene negocios en esta iglesia con Jesucristo. ¿Qué dice la Biblia en el Salmo 117? Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, todos, dice la Biblia, no solamente a usted del Salvador o de Colombia, no, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. La Biblia habla de alabar al Señor. Y si usted viene a la iglesia y no alaba al Señor, usted no tiene negocios con el Señor Jesucristo. Indefectiblemente. Usted no le importa a Cristo. Usted no canta para Él. Usted no le alaba. Bueno, no salte, no dance, porque tal vez las rodillas o los tendones o lo que sea le duele. Pero haga lo que hacen estas hermanas de edad. Hermana Rosa. Por aquí estaba la hermana. Aquí estaba. Danzan. They don't care who is looking them. No les importa quién las está viendo, pero las está viendo Jesús. Tienen negocio con Jesús. Y prenden la música mesiánica, esas hermanas alaben y glorifican el nombre del Señor. ¿Se dan cuenta ustedes? Tienen negocio con Jesús. Y si tienen negocio con Jesús, Él tiene negocio con ellas. Cuando llegue la hora de la repartición de premios, de recompensas, pues hoy dice la Biblia, haceos tesoros, ¿dónde? En el Citibank, Wachovia Bank, Wells Fargo, haceos tesoros en el cielo. Allá están las recompensas, como un resultado de que usted tuvo negocios con el Señor Jesucristo. Los tesoros del cielo son un resultado que usted hace en la iglesia, en la casa, como padre, como madre, como hijo, en la escuela, en el trabajo. Son un resultado los tesoros del cielo, un resultado, un efecto de lo que usted hace, de lo que usted trabaja para el Señor. En el cielo están las recompensas. Hermanos, Esaú prefirió lentejas, algo temporal, a cambio de una bendición eterna e ilimitada. No sea usted tonto como Esaú o tonta. No es una palabra muy cariñosa, pero es una palabra que le abre el entendimiento de que no se deje engañar por el diablo. Y usted trate de buscar lo que es eterno. Lo eterno es el alma. Y Esaú buscó lo temporal, las lentejas. El trabajo, el overtime, el part-time, es que tengo que trabajar, es que tengo que mandar la plata para Cali, es que el teléfono, es que el insurance, y nunca termina. Temporal. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Hermanos, Esaú despreció su rango, Dios le puso rango, o sea, título, altura. Esaú, según las escrituras, despreció su rango, ser el líder patriarcal, o sea, una persona muy importante. ¿Y qué se ganó? Se ganó el odio de Dios. Mire la Biblia, vamos al libro de Romanos 9:13. Romanos 9:13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Hermanos, Esaú despreció su rango
y tuvo la enemistad con Dios. A Jacob amé, a pesar de que pecó. Si usted ha pecado, el Señor le perdona. Dice la Biblia que es amplio en perdonar. No importa lo que haga. Que soy homosexual, gay o lo que sea. Dios perdona el pecado y Dios limpia. Dios perdonó a Jacob su traición. Era vivo, era un negociante. Y le fue bien en el negocio, pero fue un pecado. Tuvo que purgar sus penas 20 años y ahí en adelante ver la aflicción de sus hijos que no se querían y un hijo tomó su lecho y mataron, casi matan a José, o sea, prácticamente lo mataron, o sea, en el corazón de él mataron a José. Tuvo que sufrir todas estas cosas, pero Dios le perdonó y dice: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿En qué lugar quiere estar usted? ¿Que Dios le ame o que Dios le odie? Dios le ama si usted hace negocios con él. ¿Cuántos quieren hacer negocios con Jesús? Póngase de pie. Dígale con sus ojos cerrados: yo quiero hacer negocios contigo. Esa es su petición: yo quiero hacer negocios contigo. Yo lo digo para mí, pero dígalo para usted. Yo hice negocios con Jesús y mi esposa hace más de 30 años. Dejamos todo, vendimos todo. Nos fuimos a servir al Señor. Diga: yo quiero hacer negocios contigo. Uy, hay temor. Yo quiero hacer negocios contigo, Jesús. Dígale, cierre sus ojos. Es usted. Tiene el ejemplo: mal negocio, resultado, odio. Padre celestial, bendice a tu pueblo, aquellos que quieren hacer negocios contigo. Sustenta su petición, sustenta sus deseos, ayuda en sus debilidades, transforma sus vidas, guía sus pasos, Señor, para que sus negocios sean hasta el final. Bendícelos en Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Así sea. Amén. Tomen asiento. Hermanos, algunos desprecian la iglesia. La iglesia es compañerismo con Dios. Una nueva familia. Mira la persona que está a su lado, excepto su esposo o su esposa, pero un poco gente diferente. Gente diferente, pero son sus hermanos. Compañerismo, bendición. Cuando llegue la gloria, esos son los que usted va a ver allá. Y si su familia no se convirtió, no la van a ver allá. El único que entra al cielo es la persona que se convierta. Aquí tenemos una familia tan grande, cualquier cantidad de hermanas y hermanos tenemos aquí. Yo tengo un hermano de carne, mi hermano Isaías, pero aquí tengo casi 100 y pico de hermanos de diferentes países. ¿Por qué? En la iglesia tenemos comunión con Dios y compañerismo con nuestros hermanos. Piense claramente que cuando usted no lee la Biblia y no la escudriña, usted se está alejando de Dios. Definitivamente. Porque la palabra de Dios es lo único, genuino y original para conocer la voluntad de Dios. Hermanos, hay cristianos que desprecian las buenas compañías de los hermanos de la iglesia para estar en compañía de los impíos. De esta iglesia. Hay gente en esta iglesia que subestiman la compañía de los hermanos cualquiera que sea del país, pero sí tienen compañía y compañerismo con impíos del mundo, con impíos de la escuela, impíos del fútbol, del trabajo. Es grave, porque el que está en los cielos, como dice el libro de los Salmos, el que está en los cielos se reirá de ellos. Dice la Biblia, que está en el cielo se reirá. ¿Por qué? Porque tenemos compañerismo con la gente del mundo y nos retractamos de tener compañerismo con los hermanos de la iglesia. Judas fue puesto como tesorero para ser instrumento de Dios, fue instrumento del diablo. A la postre fue instrumento del diablo. Resultado, se ahorcó y se fue a su lugar. ¿Cuál lugar? En el libro de Hechos capítulo 1, resumiendo rápidamente, oraron los discípulos para que otro repusiera ese lugar número 12. Y allí en esa descripción del Hechos capítulo 1, les doy la cita del 16 al 25. Dice que con el salario de sus manos fue y compró un campo y allá se reventó, pero la historia habla de que se ahorcó. Entonces, ¿qué pasó? Se fue a su lugar, dicen ellos. ¿Cuál lugar? ¿Arriba? No, si se le metió al diablo, si le dio lugar al diablo, el lugar de Judas fue el lago de fuego. El diablo será lanzado al lago de fuego, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre. En el día del juicio habrá esto, y ahí termino. En el día del juicio habrá esto. Habrá conocedores de Dios
que Dios no conoce. Ponle cuidado. Habrá conocedores de Dios que Dios no conoce. Eso lo dijo Jesús. Porque Cristo dice, muchos me dirán en aquel día, y les doy la cita para que la tengan, Mateo 7, 21 al 23, Lucas 13, 26 al 28, la repito, Mateo 7, 21 al 23, Lucas 13, 26 al 28. En el día del juicio habrá conocedores de Dios que conocen a Dios, pero Dios no los conoce. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron negocios con Él, sino el negocio de Judas, el negocio de Esaú. Cristianos de nombre solamente. Que no seamos cristianos de nombre. Y es su responsabilidad. Es tu responsabilidad. Estamos en los últimos tiempos. Este es un mensaje de advertencia. ¿Por qué? Porque se nota en la iglesia un decaimiento espiritual, pero no hay decaimiento espiritual por las cosas del mundo. Entonces estamos en los últimos tiempos cuando Cristo vuelva, dice que si encontrará fe en la tierra. No encuentra fe. Porque el amor de muchos se está resfriando, no el amor por el dinero, sino el amor por la iglesia, amor por el ministerio. ¿Cuántas personas han dejado el ministerio? ¿Cuántas personas han dejado la iglesia? ¿Cuántas personas no han vuelto a diezmar? Hay una cosa esencial para los adoradores y personas que sirven al Señor, es tomar la Santa Cena, que es una comunión con Jesucristo, y dar los diezmos. Y algunos no dan los diezmos al Señor, son ladrones, según la Biblia. No traen los diezmos al alfolí. Piensen, hermanos, que estamos en los últimos tiempos donde hay dureza de corazón. Cristo, Esteban en su predicación a los religiosos, le dijo duros y empedernidos de corazón. ¿Por qué? Porque aunque oían la palabra que les fue predicada, endurecieron sus corazones, crujían los dientes. Y en su final de ese estado de los perdidos, los perversos, llamados fariseos, dice que arremetieron contra el siervo de Dios y lo sacaron. Su final fue que lo apedrearon. Hermanos, pónganse de pie. Cristo le ama. Cristo le dice, Cristo le advierte a través de este mensaje de negocios verdaderos con Dios. Esaú se envenenó con esa comida porque prefirió lo material. Ponga su corazón en el Señor en este momento. Consagre su vida al Señor. No deje de venir a la iglesia, mucho menos de escudriñar las Sagradas Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de lo que Dios tiene para usted, bueno o malo. No hay un lugar intermedio. El que hace lo bueno recibirá recompensa. A los hacedores de maldad, su parte será en el lago que arde con fuego y azufre. Venga a un encuentro con el Señor. Si nunca ha tenido ese encuentro con Jesucristo, no tiene nada en Cristo. Hay un cántico que dice, sin Cristo no tengo nada, sin Cristo no hay salvación, sin Cristo voy por la vida como un barco sin timón. Sin Cristo mi alma está muerta, sin Cristo esclavo yo soy, sin Cristo no hay esperanza, mas con Él yo salvo soy. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven, acéptale hoy. Ese es el llamamiento que Cristo le hace en este momento, que lo acepte como su Señor y su Salvador. Mientras la iglesia está orando, cantemos este cántico, especialmente los hermanos acá atrás, sin Cristo. Sin Cristo no tengo nada, sin Cristo no hay salvación, sin Cristo voy por la vida como un barco sin timón. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven al cielo.
perdido. Pero Cristo le ofrece la salvación gratuitamente. Si viene en este momento y le entrega su alma, y va a tener negocios con Cristo. El negocio de Él es darle la vida eterna, perdonar sus pecados, y el suyo servirle día y noche en la iglesia, en los medios que le propician. Él le da la vida eterna, Él le perdona sus pecados, Él los sella hasta el día de la redención, y usted le sirve. Usted hace negocio con Él, es el mejor negocio de su vida. Si usted nunca lo ha recibido, nunca ha recibido a Cristo, yo le invito a que lo reciba en este momento, y como una demostración que así lo hace, pase al frente aceptándolo como su Señor y su Salvador. ¿Hay alguien en este momento? Si no recibe a Cristo, usted está perdido, y su fin es el infierno. No sabe cuándo muere. Gente que muere de meses, días, 2, 3 años, 6 años, 7 años. Este es el momento. Acéptelo, recíbalo. Si no tiene a Cristo, está perdido. Lo repito, si no tiene a Cristo, está perdido. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice el Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo quiere darle la vida eterna en este momento. Si nos demoramos en terminar, es para que usted se convenza que solamente Cristo es el único que le puede perdonar sus pecados, quitar la maldición de su vida. Es una maldición, no hay maldición para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. No hay maldición para los que están, no hay ninguna condenación. Condenación es lo mismo maldición, porque Cristo dice: los perdidos, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Dice: los que están en Cristo no hay ninguna condenación. Usted quiere estar en Cristo, si quiere estar en Cristo no hay ninguna condenación. Si está fuera de Cristo, no lo invita, hay condenación, hay perdición. El mal negocio de su vida, perder su vida. Venga a Cristo, Él le perdona. Cantemos la segunda estrofa. Sin Cristo mi alma está muerta, sin Cristo esclavo yo soy, sin Cristo no hay esperanza, mas con Él yo salvo soy. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven, acéptale hoy, oh Cristo, oh Cristo, sin ti